Bienvenidos a un seminario institucional más de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, la ENCIT. Con este seminario inauguramos el ciclo de seminarios semestrales del semestre 2021. Y en esta ocasión nos acompaña el doctor Arturo Iglesias Mendoza. Pero antes de que él exponga el seminario, les voy a dar una brevísima semblanza académica del doctor Mendoza. Él es ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y es maestro en ciencias y doctor en ciencias en el área de sismología por el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Las líneas de investigación del doctor Mendoza son muy variadas, pero entre ellas están, por ejemplo, la alerta sísmica temprana, la sismicidad regional, la cinemática de la fuente sísmica y también estudia sismotectónica, en particular los sismos lentos. En cuanto a docencia, el doctor Iglesias pues tiene una amplia actividad, es profesor del posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM, así como profesor de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Actualmente, el doctor Arturo Iglesias es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM y jefe del Servicio Sismológico Nacional. Entonces, con esto, pues ya sin mayor preámbulo, adelante, doctor Mendoza, con su seminario El Servicio Sismológico Nacional, Historia, Perspectivas y su importancia en la investigación científica. Muchísimas gracias a la doctora Blanca Mendoza y a la invitación de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Pues desde acá, desde el Servicio Sismológico Nacional, bienvenidos. Esperemos que pronto haya la oportunidad de que nos visiten aquí presencialmente. De hecho, justamente les platicaré un poco del Sismológico Nacional, la historia, las perspectivas y su importancia en la investigación científica. Ya verán que hay todavía mucho por hacer, así es que ahí a los compañeros que están estudiando en la ENCIT y en otras carreras de nuestra universidad y de otros lugares, pues serán bienvenidos en el futuro. Entonces, miren, el Sismológico Nacional se inauguró en 1910, de hecho el 5 de septiembre de 1910, la estación central del Sismológico Nacional, el edificio que se inauguró en ese momento, fue un edificio que estaba localizado en un pueblito que se llamaba Tacubaya. Aquí sí hay algunos muchachos excuatreros de la Prepa 4, sabrán muy bien de dónde estoy hablando. Y en esa época, en 1910, Tacubaya era realmente una zona, digamos, aislada de lo que era la Ciudad de México. Pero bueno, pues con el tiempo, desde luego, ha sido, digamos, absorbida por la propia Ciudad de México. Esta es una foto, supongo, más o menos de la época donde se muestran las instalaciones del Sismológico Nacional en 1910. En realidad son 3 edificios, todavía existen, les hablaré de ello también brevemente, pero son 3 edificios, 2 naves, que son como unas naves industriales, y un edificio muy bonito de estilo porfiriano, donde estaba la oficina digamos, del sismólogo. Y en estas naves, justamente lo que se alojaban eran los sismógrafos de la época, que podían ser sismógrafos muy grandes. En esta zona de la ciudad, en aquellos momentos en el pueblo de Tacubaya, también estaban instalados otros importantes centros de investigación, como el Astronómico Nacional. Y digamos, de estos edificios, entre el Astronómico Nacional y el Sismológico Nacional, pues lo que quedó fue el Sismológico Nacional. El Astronómico Nacional pues, justamente fue convertido en la Prepa 4, bueno, de hecho, reconstruido en la Prepa 4. Bueno, aquí un mapa de dónde estaba, de dónde está aquellas construcciones del Sismológico Nacional, que insisto todavía subsisten, y aquí pueden ubicar, por ejemplo, el Metro Tacubaya, ¿no? Ya verán cómo es, pues, dentro completamente de la ciudad, de hecho, bastante céntrico, pues,
visto desde el punto de vista de lo que es la ciudad hoy en día. Aquí está la Prepa 4 y justo a las espaldas de la Prepa 4 estaban las instalaciones de la Estación Central del Sismológico Nacional. Bueno, el Sismológico Nacional pues no solamente consistía de la Estación Central, Sismológica Central de Tacubaya, sino el proyecto también contemplaba otras estaciones a lo largo o más bien ubicadas en ciudades muy importantes del país, ¿no? Por ejemplo, aquí Chihuahua, Monterrey, Mazatlán, Zacatecas, Guadalajara, Oaxaca, Veracruz y Mérida. En 1910, como ustedes pueden imaginar, siguieron unos años muy complicados con la revolución y el proyecto del Servicio Sismológico Nacional fue un proyecto que desde luego costó mucho trabajo por la situación en ese momento del país. Sin embargo, algunas de las estaciones sí fueron construidas. Estos son algunos ejemplos de las estaciones de la época. Esta de Mérida, que como pueden ver se parece mucho a una de las dos naves de Tacubaya, o esta de Oaxaca, donde una foto de la época se pueden ver aquí a las personas trabajando en la construcción de la estación, pues claramente con el atuendo de la época, ¿no? Muy revolucionario. Aquí otra estación más pequeña en Monterrey, en un cerrito en Monterrey, en donde tengo entendido que ahora está completamente conurbado. Bueno, ¿qué sabemos de los sismos? Quisiera hablarles un poquito de los sismos y luego regresamos al asunto del Sismológico Nacional. Bueno, lo que tenemos a lo mejor que entender para empezar es esta teoría que no es una teoría tan antigua en realidad, es una teoría justamente propuesta a principios del siglo XX, del siglo pasado, y es la llamada teoría del rebote elástico, y como se puede entender de manera relativamente sencilla, siempre así ponemos este ejemplo, es si ustedes toman en este caso una barrita de algún material, ¿no? Yo siempre pienso en la regla de plástico que usamos todos en la escuela. Si ustedes empiezan a deformar esa regla de plástico, intuitivamente todos sabemos que si la dejamos de deformar, de aplicar esta fuerza que estoy haciendo con las manos, la regla muy probablemente regrese a su posición inicial, ¿no? A su estado inicial. De hecho, podría ni siquiera notarse que se ha doblado. Pero también sabemos que si vamos un poco más de eso, estas deformaciones podrían ser permanentes, ¿no? Inclusive hasta cambia el color, ¿no? En alguna zona de la regla. Y si excedemos si insistimos en esa fuerza, lo que va a pasar es que la regla pues finalmente se rompa y eso es justamente lo que se llama que excedimos su límite elástico de ese material. Y lo que sentimos en las manos, por cierto, es como se dice, ¿no? Un chicotazo sentimos, y es, digamos, algo equivalente a lo que podría estar ocurriendo justamente en un sismo. Bueno, eso pasa en la corteza terrestre. Resulta que las rocas de la corteza terrestre no son completamente rígidas, sino tienen cierta elasticidad, y eso permite que los esfuerzos a los que están sometidas las rocas de la corteza terrestre acumula energía elástica, y si esa energía elástica es demasiado grande, pues resulta que también las rocas se rompen en superficies que pueden ser muy grandes, y esa ruptura súbita o esa ruptura provoca la liberación súbita de las ondas sísmicas, ¿no? Aquí hay un ejemplo usado a menudo para tratar de entender la teoría del rebote elástico, en donde podemos ver pues, una zona del terreno, por ejemplo, cualquier parte del relieve, y suponemos entonces, por ejemplo, en este caso, que esta superficie de roca está sometida a esfuerzos de cizalla, o esfuerzos, digamos, que la están empujando diferencialmente este bloque de este bloque, y este empuje continuo lo que hace es deformar las rocas, no las mueve inmediatamente, sino lo que intenta es deformarlas un poquito, y si eso se acumula con el tiempo
y la deformación continúa, pues llega un momento en que las rocas no soportan más esa deformación y se rompen como cuando se rompe la regla que doblamos. Cuando ocurre esa ruptura súbita, es cuando se generan las ondas sísmicas que se propagan pues a distancias muy, muy grandes, ¿no? Este ejemplo más o menos clásico se puede ver en algunas fallas que son someras, como la falla de San Andrés, famosísima falla de San Andrés, en donde si la falla rompe la superficie de la Tierra, pues lo que se puede ver, por ejemplo, es este tipo de fenómenos donde esta reja de madera, empalizada, ¿no?, que le llamamos nosotros, se desplaza con respecto de la otra después de un sismo, ¿no? Entonces, justamente aquí en medio pasaría la traza de la falla. Bueno, tengo que decir que este tipo de fallas que rompen la superficie de la Tierra no son tan frecuentes, no tanto en México. Sí hay fallas así como la falla de Acambay o algunas otras fallas que son muy someras, pero este mismo fenómeno o un equivalente puede ocurrir a profundidades relativamente grandes, de varios kilómetros de profundidad, y nosotros no veríamos este efecto sobre la superficie terrestre, pero lo que sí veríamos o lo que sí sentiríamos sería la propagación de las ondas sísmicas. Muy bien, entonces justamente esta ruptura súbita de las rocas, como les decía, provoca ondas sísmicas que en realidad no son solo un tipo de ondas sísmicas, hay varios tipos de ondas sísmicas, tampoco tantas, ¿no? Las ondas superficiales, las ondas de cuerpo. Dentro de las ondas de cuerpo, las ondas que se llaman P y las que se llaman S. Ahí los compañeros que van en los semestres más adelantados, pues seguramente ya lo habrán platicado de ello. Entonces este es un ejemplo de cómo se propagan las ondas P, que les llamamos las ondas primarias, y cómo se propagan las ondas S, que les llamamos las ondas secundarias. También hay otras ondas que son las ondas superficiales, que en este caso se muestran las ondas de Rayleigh, ondas de Love, y hay otras ondas que son la combinación de ambas, que se llaman las ondas de Stoner. Y entonces lo que es, digamos, importante con respecto el estudio de la localización de los sismos, que les voy a hablar pues algo de ello, es que estas ondas P y estas ondas S no viajan a la misma velocidad en el medio, realmente viajan a velocidades muy diferentes. Las ondas P viajan típicamente a velocidades de unos 6-7 kilómetros por segundo, mientras las ondas S pues viajan a velocidades de abajo de 4 kilómetros por segundo. Entonces hay una diferencia, digamos, importante en el tiempo de viaje y en la velocidad de propagación de las ondas P y de las ondas S, y justamente esto hace mucho más fácil la localización de sismos, esa diferencia de tiempo. Bueno, aquí se muestra un sensor muy sencillo, digamos. Hay que decir que el principio de la sismometría, digamos, es relativamente sencilla, su física. Aquí no está contenido todo, pero bueno, básicamente está basado en dos leyes, ¿no? La ley de Hooke, que dice que la fuerza aplicada está relacionada con la deformación de este resorte que está aquí puesto, y una constante que tiene que ver con características propias del resorte. Y por otro lado, la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, haciendo la sustitución correspondiente, resulta que pues efectivamente la aceleración que uno puede observar en este sistema está relacionada pues intuitivamente se entiende, ¿no?, con la deformación del resorte, también con la masa que está aquí en esta colgada, o que puede estar aquí en esta figura, y con una constante que tiene que ver en este caso el resorte, pero que pues tiene que ver con todo el sistema del sismómetro. Entonces aquí Para escribir la información generada, seguramente ya se dieron cuenta, pero lo que acabamos de construir es básico. Es quién habla, es el video, disculpen. Entonces, aquí lo que se puede ver es un video tomado de esta página web, de este YouTube, pero pueden ver entonces que el principio del sensor es muy sencillo. Solamente aquí un papel, por ejemplo, que
que gira, que ahí tiene que tener un mecanismo que gira. Los sismómetros muy antiguos usaban mecanismos de cuerda, como un reloj de cuerda, ¿no? Imagínense, la sismometría muy formal empezó a principios del siglo XX, de hecho antes ya. Y bueno, pues no era tan fácil la energía eléctrica continua comercial, entonces pues se tenía como una especie de reloj que se le daba cuerda, ¿no? Y hacía que esto girara. Y entonces aquí está mostrado, digamos, como ante un movimiento del terreno, en este caso de esta mesa, lo que hace esto es dibujar el movimiento, una gráfica que representa el movimiento del terreno en esta gráfica, ¿no? Lo que hay que decir es que en realidad esto es un sistema inercial. Más bien lo que se mueve no es la masa, ¿no? La masa, esta masa con el resorte tiende a resistirse al movimiento por el propio resorte, y lo que se está moviendo es todo lo demás, ¿no? Y eso hace que si teóricamente esta masa no se mueve o se mueve a diferente velocidad del terreno, pues entonces lo demás se mueve, y relativamente esto se mueve con respecto al papel. Bueno, nada, así funcionan, así en términos muy gruesos. Con este principio fueron construidos pues los primeros sismómetros, con este y otros principios hay que decirlo. Este es un sismómetro de principios del siglo XX, llamado sismómetro Bosch-Omori. Aquí se puede ver un sistema un poco diferente, ¿no? Pero finalmente una masa suspendida y algo acoplado a un registrador, a un tambor que se mueve. Esto llevamos el tambor, y ahí se puede registrar, ¿no? Muchas veces así era, generalmente yo diría, en el tambor se ponía un papel que más bien se ahumaba el papel, ¿no? Se le ponía tizne, digamos, al papel, y lo que hacía la aguja pues era más bien limpiar el tizne con la señal del sismómetro. Bueno, este mismo principio, en este caso con un sismómetro con una masa pequeñita, pues podía ser aplicado, y voy a regresar un poquito, y atendiendo, digamos, a que en el sistema está involucrada la masa del sismómetro, en este caso del péndulo, ¿no? En este caso de esta masa, pues se exploraron sismómetros con masas de tamaño muy diferente, muy diverso, y en este caso esto permitía aumentar la sensibilidad del sensor, y en este caso es un sismógrafo también de principios del siglo XX, llamado Beaker. Esta era la marca, el creador, y en este caso no se entiende tan fácil aquí, ¿no? El sistema, pero es un sistema donde el péndulo, la masa del péndulo, tiene una masa de 17 toneladas. Y bueno, pues entonces en lugar de esta masa de aquí, pues uno de 17 toneladas, ¿no? Y bueno, este sismómetro es un sismómetro que se puede ver hoy en día en el Museo de Geofísica de la UNAM, que por cierto está justamente donde estaba la estación central de Tacubaya, allá a espaldas de la Prepa 4, y adelante los invitaré. Este sismómetro se puede visitar junto con muchos otros, en donde también hay un sismómetro Bosch-Omori, no es pero hay un Bosch-Omori que también se puede ver su funcionamiento, y pues es muy, muy interesante desde el punto de vista de la física del instrumento y también de la historia de la tecnología, ¿no? Bueno, aquí otra vez el mapa de las primeras estaciones autónomas, ya lo habíamos visto. Y quería, bueno, mencionarles entonces que el Sismológico Nacional, operando desde 1910, y con registros aún antes, unos cuantos registros algún tiempo antes, pues ha registrado a lo largo de toda esta historia, pues todos los temblores, los sismos grandes que han ocurrido en el país, ¿no? Y un ejemplo de ellos, mencionaré solo unos cuantos, es este sismo del 7 de junio de 1911, un sismo que causó daños importantes en la Ciudad de México y en otros lugares también, pero es recordado especialmente porque
fue el mismo día que Francisco I. Madero entraba a la Ciudad de México en la primera parte de la Revolución Mexicana, ¿no? Entraba aquí tan triunfante el 7 de junio de 1911 y unas horas antes de la entrada de Madero a la Ciudad de México ocurrió este sismo que causó desastres. Pues no mucho tiempo después, en 1912, por ejemplo, en una zona del Estado de México, actualmente una ciudad, en un pueblito en aquella época llamado Acambay, ocurrió también un sismo que provocó gran destrucción en la zona de Acambay y alrededores. Y de hecho hay crónicas que dicen que, bueno, pues en esta zona del país la verdad es que la revolución casi ni se notaba por, digamos, de por sí tanta destrucción que había por el sismo de Acambay. Bueno, una parte importante en la historia del Sismológico Nacional es 1929. Ese es el año en que la UNAM obtiene su autonomía por una decisión del Congreso y por cierto, unas protestas en ese momento. La UNAM obtiene su autonomía y, digamos, le dan la autonomía a la UNAM y le entregan también algunas instituciones, por cierto, como el Astronómico Nacional, algunas colecciones de ciencia muy importantes y el Instituto Geológico Nacional, que era un instituto que preexistía la propia UNAM, y dentro del Instituto Geológico Nacional, dentro de su estructura, pues estaba el Servicio Sismológico Nacional. Así es como llega el Servicio Sismológico Nacional a la UNAM y desde 1929 pues está a cargo de la Universidad Nacional, ¿no? Nosotros creo que no lo he mencionado, pero pues estamos aquí localizados, a lo mejor muchos de ustedes ya conocen al menos el edificio, estamos aquí justamente atrás de los institutos de geofísica y geología y entre la coordinación de la investigación y los institutos de geología y geofísica, ¿no? Yo he visto a varios de ustedes caminar por aquí cuando tomaban clases en geografía y en geología y en geofísica, ¿no? Muy bien, pues entonces insisto que desde este año la UNAM es el encargado, o el Servicio Sismológico Nacional está encargado a la Universidad Nacional y pues por ejemplo, el presupuesto operativo, es decir, todo nuestro sueldo, nosotros somos personal de la UNAM, todos los de aquí, y todo su presupuesto operativo pues es presupuesto universitario. Desde luego no ha dejado de temblar desde mucho antes de que existiera el ser humano en estas latitudes y longitudes, como dicen. Y en 1957 ocurrió un temblor, digamos, al menos muy emblemático, que causó daños importantes en la Ciudad de México, y entre esos daños, la caída del emblemático Ángel de la Independencia. Este sismo es conocido como el sismo del Ángel. Los sismos a veces no tienen estos nombres un poco populares, pero que se vuelven muy comunes para referirse a ellos, ¿no? Lo conocemos como el sismo del Ángel, y por ejemplo el sismo de 1979 lo conocemos como el sismo de la Ibero, porque los principales daños que provocó fue la caída de la Universidad Iberoamericana. Es ¿no? El 14 de marzo de 1979, en donde se destruyó una de las partes de la Universidad Iberoamericana. Por cierto, afortunadamente esto fue de madrugada y no había personas ahí. Bueno, el sismo es sin duda más importante de la historia de México. No quiere decir que sea el más grande en magnitud, pero sí el más importante en destrucción. Ocurrió el 19 de septiembre de 1985. Ustedes quizá han oído, bueno, seguramente han oído hablar de este sismo, en donde pues desafortunadamente perdieron la vida decenas de miles de personas. Y lo digo así porque las cifras son muy inciertas. No se sabe cuántas miles de personas murieron, pero muy probablemente, bueno, se habla que hasta 30,000 personas, y las cifras más conservadoras dicen que 6,000 personas, ¿no? Entonces, en ese orden, ¿no? Bueno, además los daños económicos pues fueron notables, y pues México cayó en recesión por los daños producidos por este sismo, y pues digamos marcó a toda una generación o a varias generaciones, en las que desde luego
me incluyo yo era estudiante de secundaria en ese momento, y pues sin duda marcó nuestras vidas, ¿no? A todos los que lo vivimos. Un poco como seguramente marcó las suyas el sismo del 2017, ¿no? Que lo recordarán muy bien y hablaré brevemente de él. O creo que no, pero bueno, ustedes sí lo recuerdan. Bueno, las instalaciones del Servicio Sismológico Nacional estuvieron ubicadas hasta hace pocos años en las instalaciones del propio Instituto de Geofísica que ustedes conocen. Ahí en uno de los pasillos del instituto estaba ubicado el Sismológico Nacional. Este era el cuarto o como si así le decíamos, el área de análisis y monitoreo. Y entonces aquí pueden ver los registradores antiguos que se usaban. Y bueno, desde luego ya era un sistema híbrido en ese momento, hasta el 2015, perdón, en donde se usaban todavía estos tambores, pero también las señales se podían consultar electrónicamente, ¿no? En medios digitales. Muy bien, entonces en el 2015 se construyó un edificio nuevo, que es este que les menciono, que en donde estoy yo ahora, y este edificio se construyó ex profeso para el Sismológico Nacional, bueno, se inauguró entonces el 21 de septiembre del 2015. Las instalaciones, claro, son, digamos, sí, mucho más modernas, no solo por lo que se ve aquí, digamos, video wall donde se pueden ver muchas señales ahí llegando en tiempo real, sino también porque la parte del respaldo de cómputo, el respaldo eléctrico, en la parte de comunicaciones, pues está notablemente reforzada con respecto del edificio anterior o de las instalaciones previas. Esta es una vista aérea del Sismológico Nacional. Se preguntará, ¿por qué arquitectura tan rara, verdad? Bueno, ahí los arquitectos lo que intentaron era hacer lo más estético posible en un terreno que ya de por sí pues tenía una forma caprichosa, no era una forma tan sencilla, y bueno, pues se diseñó estos como triángulos que constituyen, si uno lo ve desde arriba, el Sismológico Nacional. Bueno, hablando de las redes de monitoreo sísmico, nosotros operamos 5 redes de diversos tamaños. La red quizá más importante en términos de la sismicidad a nivel país es la red de estaciones de banda ancha nacional. Tenemos estaciones en cada uno de estos triangulitos rojos que están viendo. No son tantas, está un poquito desactualizada, ¿no? Tenemos un poco más de 60 estaciones de este tipo. Como verán, tampoco son tantas estaciones, pero bueno, con eso podemos caracterizar considerablemente bien la sismicidad del país. Por otro lado, también tenemos una red de estaciones, una pequeña red de estaciones en una isla que está en medio del Pacífico, en la isla Socorro. Esta red de estaciones es una red de estaciones financiada por una organización de la ONU que lo que busca es, digamos, es un tratado para la no proliferación de armas nucleares, y estas estaciones hidroacústicas lo que permiten es detectar explosiones en ensayos nucleares no autorizados. Bueno, ninguno debería ser autorizado, ensayos nucleares, y esto forma parte de una red mundial de sensores. También tenemos una red, 2 redes de hecho de estaciones aquí en la Ciudad de México, alrededor del Valle de México, una red de estaciones delegacional y una red que se llama la red de Valle de México, que permite el registro de sismos mucho más pequeños que a esta escala en la zona de la Ciudad de México. Y finalmente una red que compartimos con la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas, que está ubicada en el volcán Tacaná, que consta de 3 estaciones, que es muy útil para el registro de la sismicidad en esta zona del país, que como sabrán ustedes, el Chiapas pues genera bastantes temblores, pero además de los temblores que pueden generar
el propio volcán. Bueno, sí, miren, aquí hablamos del sismo del 2017 brevemente. De los sismos del 2017 tendríamos que decir, porque en realidad digamos, para nosotros en la Ciudad de México es mucho más famoso el del 19 de septiembre, pero nunca hay que olvidar que unos días antes, 11 días antes de hecho, el 7 de septiembre ocurrió un sismo muy, muy grande en Tehuantepec, en el mar, digamos. Este sismo tuvo una magnitud de 8.2, es uno de los sismos más grandes registrados en la historia de México, más que el sismo del 85 en términos de magnitud, y causó pues gran daño en la región de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec y de Chiapas y en otras partes del país. La Ciudad de México afortunadamente no causó daños graves, pero bueno, el 19 de septiembre, como ustedes recordarán, seguramente pues ocurrió este sismo que en términos de magnitud pues es mucho más chiquito, fue un sismo de magnitud 7, pero que por su localización y el tipo de sismo provocó daños importantes en la Ciudad de México, y como el colapso de una parte de la emblemática Repsamen, ¿no? Como recordarán, donde desafortunadamente perdieron la vida varios niños y otros edificios donde también hubo muchos daños y pérdida de vidas humanas. Bueno, ¿hacia dónde vamos con el Sismológico Nacional? Bueno, lo que hace algunos años se planteó es que sería conveniente que el Sismológico Nacional tuviera instalaciones donde pudiera recibir los datos de esas estaciones sismológicas, donde ustedes vieran que fuera redundante con lo que tenemos aquí en Ciudad Universitaria. Entonces, en ese momento, pues le llamamos un centro espejo, tratar de buscar un espejo del Sismológico Nacional para que pudiera permitir la operación del sismológico, aun si algo fallara gravemente en este edificio, ¿no? Si en este momento algo fallara gravemente, que tiene su nivel de seguridad importante, pero que tiene su vulnerabilidad, pues perderíamos gran parte de la operación del sismológico, a pesar de que las estaciones pudieran seguir funcionando, ¿no? Es una paradoja. Entonces, lo que se planteó fue este centro alterno de monitoreo, en su momento un centro espejo, y con unas decisiones se tomó la decisión de que fuera en Pachuca, en la ciudad de Pachuca, afuera de la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, y este es el proyecto original de 3 edificios de una unidad académica más grande del Instituto de Geofísica y de otras instalaciones, no solo el sismológico, así era la idea original, pero digamos que en este momento lo que se ha podido construir es la nave central, que está aquí, como ustedes lo ven, pues ya construido. Esto, digamos, está la obra ya acabada, pero aún el equipamiento pues no está completo y esperamos que a inicios del 2023 podamos iniciar las operaciones en un modo no completo, pero sí en un modo bastante, digamos, útil para asegurar la duplicidad de operaciones tanto aquí en CEU como en Pachuca. Aquí brevemente un vuelo de un dron que hicieron los compañeros del sismológico. Este dron lo tenemos para el estudio de sitios nuevos de estaciones, pero en este caso fue usado para grabar, digamos, ya cómo quedó el centro alterno de monitoreo en esta su primera etapa, ¿no? Ahora sí se entiende, ¿no? Este es el edificio central. Aquí iría el otro edificio y aquí atrás iría el otro edificio. Por cierto, este edificio fue recientemente donado también a la UNAM, cedido en comodato, pues, por no sé cuántos años, a la UNAM, para un centro del Instituto de Biotecnología, con todo esto de las vacunas, si no me equivoco. Bueno, aquí ya vimos el vuelo. Bueno, entonces, quería hablarles también de esta parte de la importancia de la investigación científica. Bueno, este es un mapa de los sismos que el Sismológico Nacional ha reportado desde principios de este siglo, ¿no? Desde el 2000 para acá, 22 años de actividad, o 21 y un poquito de actividad.
a lo largo de todo el territorio nacional. Y pues en realidad este mapa está compuesto de muchos puntitos, como ustedes pueden ver, cada uno de estos es un punto. Aquí es más difícil distinguirlos de manera aislada, pero cada uno es un punto. Y el color de cada punto representa su profundidad. Entonces, entre más azul es menos profundo, es más somero, y entre más rojo, pues la profundidad es mayor. Y digamos, en esta figura, que es una figura pues realmente hecha solamente con el Catálogo Sismológico Nacional, pues se muestra gran parte de las, digamos, características gruesas de la tectónica o de la sismotectónica de México, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo gradualmente este color, los colores de estos puntos van cambiando con respecto de esta dirección que espero vean el mouse. Y aquí ven, por ejemplo, que los sismos más profundos, que son sismos de alrededor de 200 kilómetros, algunos hasta más, ocurren en esta zona del país solamente. Curioso, ¿no? Solamente en esta zona del país. Y aquí, pues, sismos más someros, un poco más someros, pero ya de profundidad intermedia, de profundidades de 100 kilómetros, ¿no? Por cierto, estos otros sismos que están acá, que son muchísimos también, ¿no? No tantos como aquí, pero bastantes, pues son sismos someros, no son los sismos profundos que ocurren ahí. Y entonces hay quizá lugares, ¿no? Por ejemplo, donde pueden ocurrir tanto sismos someros como sismos profundos. Ese es el caso claramente de esta zona casi de la planicie costera del Golfo de México, ¿no? De ahí Coatzacoalcos por ahí, ¿no? Entonces también se pueden ver otros aspectos muy interesantes como la forma de las placas tectónicas. Este triángulo que estoy señalando con el cursor es la delimitación de las fronteras de la placa de Rivera, una microplaca que también subduce con respecto de la placa de Cocos. La placa de Cocos, perdón, la placa de Norteamérica está aquí, la placa de Cocos está acá. Y esta, perdón, la placa de Rivera subduce debajo de la placa de Norteamérica, al igual que la placa de Cocos. Y aquí también se puede notar en la zona de Baja California, del Golfo de California, toda esta sismicidad que está sobre todo localizada en el Golfo de California y que tiene una componente lateral derecha y una componente de extensión que hace que la península de Baja California muy lentamente se separe y se mueva hacia esta dirección, ¿no? Desde luego hay un mito que con un gran temblor la península de Baja California podría separarse completamente. Pues eso es solo un mito, pero en realidad poquito a poco, con temblores a lo largo de miles de años, de millones de años, pues llevará a esta, digamos, apertura del Golfo de California y la separación de la península. También se puede ver alineamientos de sismos como estos de aquí que indican bastante claro, ¿no? Fallas que tienen sus orientaciones particulares y que muchas de ellas no están explicadas, ¿no? Yo me gusta mucho platicarles de esto a ustedes que están sobre todo en estas carreras afines porque pues esto, digamos, es una figura tan sencilla, pero demuestra que hay mucho trabajo que hacer. Hay muchos de estos rasgos que no están aún explicados y que, bueno, pues que están esperando ideas nuevas y mentes frescas y manos empeñosas para que ser estudiados. Bueno, si separamos la sismicidad, ahora quité de aquí los sismos profundos y solamente puse los sismos someros, pues nuevamente hay rasgos que son muy interesantes, como esta franja de sismicidad que sugiere un alineamiento que no está estudiado, no está reportado en la literatura inclusive. Así es que, muchachos, nos están esperando todos estos sismos. Si solo vemos los profundos, entonces podemos ver aquí algunas cosas interesantes, como un hueco aquí, que lo ven aquí. Este es una zona donde efectivamente no existen sismos profundos. Es una zona muy interesante porque es la zona donde la placa de Cocos subduce debajo de la placa de Norteamérica, la placa que se está metiendo, pero en realidad avanza casi horizontal por varios kilómetros, por varios kilómetros, hasta volverse a hundir ya en esta zona donde
empiezan los volcanes. Aquí me fui para atrás, por eso no entendí. Bueno, este es otro de los trabajos que se hacen con la sismicidad que reporta el Sismológico Nacional y con los datos de las estaciones sismológicas. Estas pelotas de playa, les llamamos, indican los mecanismos focales de cada uno de los sismos que se pueden resolver. No todos se pueden resolver. Como verán, es un subconjunto mucho más pequeño que el anterior, pero que ayuda muchísimo a entender cómo es los procesos tectónicos dentro de las diferentes regiones. A lo mejor algunos de ustedes ya saben qué representan estas pelotas de playas, ¿no? O mecanismos focales, pero básicamente representan las orientaciones de los planos de falla y los esfuerzos asociados a estos planos de falla. Estos, por ejemplo, son típicamente sismos que ocurren en la placa subducida y que son dentro de la placa subducida y que son asociados a esfuerzos de tensión, mientras que los sismos que ocurren acá, como este que estoy señalando, son sismos que están mucho más o menos en la interfaz entre las dos placas y muestran mecanismos que indican un mecanismo de compresión, ¿no? Estos de tensión y estos de compresión. Este, por cierto, es el mecanismo del sismo del 19 de septiembre del 2017, que es, digamos, el sismo de ese tamaño más cercano a la Ciudad de México que se ha registrado en este catálogo de sismos. Por eso también, digamos, el nivel de daños, ¿no? A pesar de que la magnitud no es tan importante, pues la distancia con respecto de la ciudad lo hizo tan destructivo. Bueno, este es el artículo donde se muestra este catálogo. Y que desde luego yo solamente les estoy presentando pues una probaditita de todo lo que se hace con los datos sísmicos generados por el Servicio Sismológico Nacional y por otras fuentes también, ¿no? No somos los únicos que generan. Este es el catálogo de este artículo. Este es un catálogo global que se llama Global SIMPTI, pero este es el de este artículo donde sí se pueden ver más mecanismos focales, como pueden ver. Y ¿se acuerdan de este huequito que se veía aquí? Pues aquí se sigue viendo, ¿no? Aquí es donde la placa de Cocos es horizontal. Aquí están también señalados los límites de placas. Esta es la placa de Rivera que les mencionaba, que aquí no hay tantos mecanismos focales, pero si uno pone la sismicidad, pues sí se ve este triangulito, esta especie de triángulo que les mencionaba, ¿no? Muy bien. Por cierto, hay otros sismos, digamos que son en principio más raros, como estos que ocurren en el Golfo de México, o estos que ocurren en una zona muy continental, pero que luego no son tampoco frecuentes, ¿no? Me voy a regresar al catálogo de sismicidad, miren estos de acá, ¿no? No son tan grandes, pero pues ahí ocurren, ¿no? Entonces luego por ejemplo, se sorprenden un poco que ocurran sismos en Nuevo León, ¿no? Pero pues sí, ocurren más o menos frecuentemente, o en Guanajuato, o en Tamaulipas, o en San Luis Potosí, etcétera, ¿no? Bueno, sí, bueno. Bueno, este es un mapa que se ha vuelto muy usado, no puse la referencia, perdón, de unos investigadores de aquí, del Instituto de Geofísica, Costolodor y Pacheco, y lo que muestra son mapas generados también, digamos, con información del sismológico, y muestra la localización de los grandes sismos del siglo XX, sobre todo, ya están aquí incluidos algunos del siglo XXI, y algo, digamos, interesante en el mapa es que vean que cada uno de estos, les dicen cacahuates, ¿no? Los salchichos, como quieran verlo, son unas áreas relativamente, bueno, grandes, pues, y resulta que los sismos, que a veces estamos acostumbrados a pensar en ellos como que ocurren en un punto dado, ¿no? De hecho, se reporta el epicentro, pues en realidad no solo rompen un puntito, sino rompen superficies de roca que pueden ser muy grandes. Y entre más grande sea la superficie de roca que se rompe, es más grande la magnitud. Y entonces, por ejemplo, este es el área de ruptura del sismo de 1985, del 19 de septiembre, y pueden ver que es un área considerablemente grande, pero es menos grande que el sismo de 1932, cuya área de ruptura es más grande.
Este sismo de aquí tuvo una magnitud de 8.2, mientras que este tuvo una magnitud de 8. Y bueno, pues aquí hay muchísimos sismos, ¿no? Que algunos de ellos han provocado desde luego daños. Son los sismos muy grandes que se han registrado a lo largo de estos años. Y aquí, por ejemplo, se muestra la localización del sismo el 19 de septiembre del 2017, y el del 8 de septiembre, 7 de septiembre del 2017, que también tuvo una magnitud de 8.2, igual que el sismo de 1932. Bueno, ¿para qué estudiamos o para qué tenemos los registros sísmicos? Pues para muchas razones. Solamente puse algunos, como la localización y el tamaño de los sismos. Eso puede ayudar a entender los posibles daños, a entender o a registro de las réplicas, a entender la sismotectónica. También hay gente que estudia la fuente sísmica con mucho detalle, y resulta que el rompimiento de esas rocas que les menciono, pues tiene toda una física compleja de ruptura. Entonces tiene una cinemática, tiene una dinámica esa ruptura, y hay personas que estudian esas características de las rupturas de los temblores grandes. Y también la estructura del interior de la Tierra, porque resulta que si bien los sismos son un problema, ¿no? Desde el punto de vista del riesgo, de la protección civil, desde otro punto de vista son unas herramientas tremendamente útiles para conocer el interior de la Tierra. Bueno, estoy acabando ya. Esta es la estación más reciente que hemos instalado en el sismológico, que está en Michoacán, en un lugar que se llama Tancita, cerca de Uruapan, Michoacán. Y como pueden ver, pues es una caseta mucho más aburrida que las de principios del siglo pasado, pero bueno, suficiente para el propósito, y tiene una antena de comunicación. Esta es la que comunica los datos en tiempo real, y tiene aquí dos antenitas que quería mencionarles. Estas son una antena que le da el tiempo muy preciso al instrumento, y esta es una antena que es la antena de GPS, que es cada estación de estas, la mayoría de ellas, cuenta con GPS de muy alta precisión, que lo que permiten es con errores de muy poquitos milímetros ver cómo se mueve en un temblor o independientemente de un temblor. Y este es un trabajo de un colega, de Víctor Cruz Atienza y colaboradores, de unos fenómenos que se llaman, de unos fenómenos que se llaman sismos lentos, y que no generan ondas sísmicas, pero que sí generan desplazamiento de las placas, y cómo esos sismos lentos se propagan. Y todo esto, bueno, pues ha sido investigado gracias, por ejemplo, a los GPS con los que están coinstaladas las estaciones del Sismológico Nacional. Pues finalmente acabando, invitarlos también a que visiten el Museo de Geofísica en la antigua estación central del Sismológico Nacional. Ahora es un museo. Este es un museo muy, muy interesante de instrumentación en geofísica, de muchos aspectos de la geofísica. Yo creo que es un museo extraordinario también de la evolución de la instrumentación científica con respecto al tiempo, porque pues hay instrumentos de principios del siglo XX, pero hay instrumentos también modernos que se pueden visitar, observar, tocar, no, pero sí, lo demás sí. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Iglesias. Muy ilustrativo el trabajo que realiza el Servicio Sismológico Nacional. Hay varias preguntas. Muy bien. ¿El sismógrafo Víger ha estado siempre en el Museo de Geofísica, o de dónde vino y cómo lo trasladaron? Sí, desde que se instaló en principios del siglo XX, no sé exactamente la fecha, pero fue instalado y dejado ahí, ¿no? Hay una anécdota, quizás sea historia urbana, pero digamos la masa las 17 toneladas, en realidad están contenidas en un contenedor que pesa mucho menos, pero está llenado de un material que pues su masa es de 17 toneladas, ¿no? De tal manera que no lo transportaron con las 17 toneladas, sino fue armado, digamos, antes, y luego llenado con la masa para cumplir las 17 toneladas, ¿no? ¿Pero de dónde lo trajeron? Es un sismógrafo alemán. Hay poquitos todavía que subsisten en el mundo.
Hay alguno, este es el, si no me equivoco, que existe todavía instalado y todo, el de segundo en tamaño, creo que el más grande tiene 19 toneladas, y luego está este de 17 toneladas. Hay uno en Estrasburgo, en Francia, yo creo que hay alguno en Alemania, y hay muy poquitos más en el mundo, así es que es una oportunidad única para conocerlo. Además, miren, una cosa que tiene el Vickers que les mostré, es que las fotos son muy malas, siempre son malas, porque nunca nunca se puede tomar, no se puede uno alejar lo suficiente para tomar el sismógrafo completo, porque están las paredes de la construcción, de tal manera que no hay como verlo y estar ahí al ladito para ver la dimensión realmente y la física, el mecanismo. Siendo un servicio nacional, ¿quién sostiene al servicio sismológico? Pues como lo mencioné, desde que está encargado la universidad, pues su presupuesto es completamente universitario. La universidad paga los sueldos y la luz y las comunicaciones y todo del Sismológico Nacional. Pero también es cierto que el desarrollo de la infraestructura, es decir, la instrumentación, las estaciones que se van instalando, inclusive el equipo de cómputo que se va renovando, que va creciendo, etcétera, etcétera. Muchas veces son con proyectos financiados, muchas veces por el gobierno federal, a veces por gobiernos estatales como el de la Ciudad de México. Y digamos en convocatorias de proyectos para este propósito. Si no, pues sí sería quizá demasiada carga para la universidad, pero el presupuesto operativo, ¿no? El día a día, sí es presupuesto universitario. ¿Qué magnitud de sismo puede producir una explosión atómica? Hay una comparación, pero digamos las explosiones más grandes que se han registrado inclusive en ensayos, si no me equivoco, tienen magnitudes menores a 7, 6 punto algo. Mucho más que eso es muy difícil que pudieran generarse la energía de ese tamaño, ¿no? Tengan en cuenta que en una explosión, es que también, digamos, en una explosión de ese tipo, la energía se libera de otras maneras, no solamente en la vibración, que es la principal energía que se libera en un sismo, ¿no? Entonces, no es tan fácil comparar ellos, ¿no? Aunque sin duda, todas las explosiones, los ensayos nucleares o explosiones de otro tipo, son registrados por sismómetros a lo largo de todo el mundo. ¿Qué son los sismos lentos? Bueno, son desplazamientos de las placas, desplazamientos relativos de las placas, como ocurre con los sismos normales, digamos, pero que ocurren en intervalos de tiempo mucho más largos. Por ejemplo, un sismo de magnitud 7.5, típico, ¿no? Lo que se conocía hace años como un sismo, pues su ruptura podría durar pues a lo mejor un minuto, no mucho más que eso, ¿no? Menos, de hecho. La ruptura, no, las ondas viajando duran mucho más, pero la ruptura un minuto, ¿no? Los sismos lentos podrían romper la misma superficie de roca, pero en varios meses. Y la consecuencia es que esa ruptura tan lenta no tiene la capacidad de excitar ondas sísmicas, y la única manera de verlo, o una de las pocas maneras de verlo, es solamente con las observaciones de los GPS, ¿no? De los instrumentos que miden la posición en sistemas no inerciales, ¿no? Es decir, no miden las ondas sísmicas, sino miden la posición con respecto de otro punto. Y bueno, se sabe que en México ahora, desde hace algunos años, se sabe que estos sismos ocurren relativamente frecuente y antes no sabíamos. ¿Por qué es un mito que la península de Baja California se separará del continente por un sismo de gran magnitud? Bueno, porque un solo sismo no tendría esa capacidad de separar, digamos, las dos placas en un solo rompimiento. No es algo, digamos, factible en principio, ¿no?
Pero lo que sí es cierto es que todos los sismos que ocurren en esa región, no todos, pero la mayoría de ellos, sí, digamos, abonan en esa dirección, ¿no? Lo que pasa es que suena como muy escandaloso, doctora Blanca, decir que se va a separar la península de Baja California, pero en realidad son procesos que ocurren en millones de años, ¿no? Y que, por ejemplo, los geólogos han encontrado, por ejemplo, que grandes bloques de roca, ¿no? Un bloque famoso que se llama el bloque de Chortis, por ejemplo, pues se ha desplazado de regiones muy lejanas hasta ahora acrecionarse en la zona de Oaxaca, Guerrero, por ahí. Y esto pasa, digamos, en millones de años, ¿no? En términos de tiempos geológicos. Parece increíble que estas grandes masas de roca se muevan así, pero en tiempos geológicos así pasa. Sí, porque siempre hay alarma general, ¿no? Hasta películas de que se separa y entonces es una catástrofe espeluznante. Sí. Bueno, ¿los sismos profundos son de mayor magnitud que los someros? No necesariamente. La verdad es que gran parte de lo que sabíamos hasta hace no mucho es que los sismos más profundos que habíamos registrado, que se habían registrado, tenían magnitudes considerablemente menores, digamos. O sea, los sismos más grandes, por ejemplo, del siglo XX son sismos de subducción, por mucho, son sismos someros. Pero la regla la rompió un poco el sismo del 8 de septiembre del 2017. Miren, digo 8 y digo 7 por una razón, les voy a explicar por qué. El sismo ocurrió la noche del 7 de septiembre del 2017, pero en la ciencia, en la sismología, se usa la hora universal siempre para referirse a ello, que de acuerdo, si es el horario de verano son 5 horas más tarde o si es el horario de invierno 6. Entonces, en realidad, nosotros técnicamente le decimos el sismo del 8 de septiembre, aunque ocurrió el 7 en la noche, ¿no? Y mencionaba que rompió un poco la regla este sismo porque para un sismo normal fue un sismo de enorme magnitud. De hecho, uno de los sismos de fallamiento normal más grandes que se han registrado en el planeta, digamos, al menos en la época instrumentada, ¿no? Donde se puede determinar el mecanismo focal y la localización. ¿Por qué a veces no suena la alarma sísmica cuando se dan sismos con magnitudes iguales o mayores a 5? Es una muy buena pregunta. La alerta sísmica, digo, tengo que mencionar que no la opera la universidad, no la opera el sismológico, la opera una asociación civil independiente que tiene su propia instrumentación. Pero bueno, eso no le quita mérito, ¿eh? O sea, quiero decir, es una herramienta muy importante, pero en el fondo, en el corazón del problema, es que es muy difícil en muy pocos segundos determinar la magnitud. Entonces, en realidad lo que se hace es una estimación muy, muy rápida, muy cruda de la magnitud y a veces esas estimaciones pueden fallar. Esa es una de las razones. La otra razón importante es, quizá ustedes recuerdan que en el sismo del 19 de septiembre del 2017, la alerta sonó muy tarde, es decir, inclusive aquí en Ciudad Universitaria, primero se empezó a sentir el temblor y luego se empezó a sonar la alerta, ¿no? Entonces la gente dice, oye, pues no funcionó. Bueno, piensen un poco cómo es la cuestión. El asunto es que el sismo estaba tan cerca que la alerta llegó al mismo tiempo o inclusive un poco después que las ondas sísmicas, ¿no? En cambio, si la fuente del temblor es muy lejos, pues hay suficiente tiempo, porque las ondas sísmicas no viajan tan rápido, hay suficiente tiempo para alertar a una ciudad que está lejos. Entonces, esa es también otra de las razones por las que puede, digamos, fallar la alerta, entre comillas. Bueno, pues ya no hay, bueno, algunas preguntas se repiten, por lo pronto ya no tenemos más preguntas y bueno, pues invitamos a la audiencia a que se contacte con el doctor Arturo Iglesias, tienen su correo electrónico y también tienen el correo electrónico del Sismológico Nacional y pues agradecemos mucho tu presencia.